Estamos agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad de acercarnos, de estar juntos para ver en su palabra toda aquella información, conocimiento, sabiduría que tiene Dios para nosotros en estos tiempos. Palabra de Dios viva, eficaz, que está dada para edificarnos, para cuidarnos, para calmar nuestra ansiedad, para enseñarnos patrones correctos de vida. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema el cuidado de Dios. ¿Les parece si oramos primero? Señor, te damos gracias en este día por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por esta oportunidad que nos das de entrar en el texto bíblico para encontrar en él consuelo, esperanza, formación, conocimiento, sabiduría, alimento espiritual. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas quien nos dirija, que tú seas quien nos enseñe, que seas tú quien vaya formando en nuestra vida y en nuestro espíritu aquello que es tu voluntad. Así oramos en el nombre de Jesús. Estoy en esta ocasión en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, y para hablar del cuidado de Dios, vamos a desglosar algunos aspectos desde el verso 26 hasta el final del capítulo, el verso 39. Cuando nosotros entramos en este capítulo de Romanos, entramos en un capítulo que es bastante conocido, es bastante familiar. Hay algunas de estas porciones que se recitan con mucha facilidad, con mucha frecuencia y que para muchos creyentes se convierte casi que en una oración de batalla, en un pensamiento recurrente cada vez que se enfrenta uno a un problema o a una necesidad. Y esto es, por supuesto, estoy haciendo alusión al verso 28, cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero es importante comprender que cada texto, cada verso en la Biblia está insertado dentro de un contexto más amplio y que nosotros encontramos mucha riqueza en el contenido de todo el contexto bíblico y que nosotros podemos encontrar no solamente la frase que nos gusta o tener una frase que sea la que nos motiva, la que nos anima. La palabra de Dios está dada no para nuestra motivación, no para animarnos, sino para formar en nosotros el carácter de Jesucristo, para revelarnos a Dios. Y en esta ocasión, cuando hablo del cuidado de Dios y entramos al capítulo 8 de Romanos, estamos en aquella parte de este libro que aún está desarrollando todos los temas fundamentales del cristianismo. El apóstol Pablo escribe en esta maravillosa carta los temas principales de la llamada doctrina. De la doctrina quiere decir de las enseñanzas, del fundamento sobre el cual nosotros vamos caminando con nuestra fe en el Señor. Y Pablo lo hace desde el capítulo 1 de esta carta hasta el capítulo 8, donde él habla acerca de las enseñanzas fundamentales para la vida cristiana. Y cuando llegamos aquí a este capítulo 8, nosotros vemos que Pablo ha estado hablando acerca de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él habla acerca de la gloria venidera, de cómo todo lo que nosotros estemos sufriendo aquí no se compara con lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Y tenemos toda una serie es como si estuviéramos leyendo una progresión de frases, de relatos, no en el sentido de un relato histórico, sino de cómo se van concatenando o cómo se unen las ideas principales en la mente de Pablo para llevarnos a un final glorioso, a un final, me refiero al final del capítulo 8, que es en donde se condensa o se resume toda la grandeza de la revelación del amor de Dios. Entonces, el cuidado de Dios. ¿Qué nosotros encontramos acerca del cuidado de Dios en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 26 en adelante? Dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón,
corazón sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿cómo cuida Dios de nosotros? Él cuida de nosotros por medio de la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjense que Pablo dice, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y no sabemos qué pedir, no sabemos cómo orar. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos no saber qué pedir o no saber cómo orar. Hay momentos en los que no sabemos qué pedir porque realmente estamos confundidos acerca de cuál sería la dirección de Dios sobre un asunto particular que nos atañe, sobre algo que nos preocupa. ¿Qué diría Dios? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Y realmente no sabemos cómo pedir, no sabemos qué decir. Dice que el Espíritu Santo está para ayudarnos, está para guiarnos. También hay momentos en los que nosotros no sabemos cómo pedir o qué pedir, porque la angustia que sentimos es tan grande, es tan fuerte, que nos quedamos sin palabras. Hay ocasiones en las que simplemente podemos estar de rodillas o sentados delante de Dios y lo único que nuestras emociones nos permiten es llorar. Es sentirnos rotos, quebrantados, pues aún en esos momentos de debilidad, como lo llama el apóstol, el Espíritu Santo es quien nos ayuda y Él dice que Él intercede por nosotros, Él nos enseña y dice que esto es maravilloso porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que nosotros necesitamos realmente, Él sabe lo que estamos pidiendo, lo que nosotros anhelamos, pero dice algo aún más definitivo, porque dice, pero el Espíritu Santo ora en armonía con la voluntad de Dios. Fíjense que eso es parte del cuidado de Dios, el ayudarnos a pedir, a orar en armonía con la voluntad de Dios, porque insistentemente en la palabra de Dios a lo largo de los libros nosotros encontramos el pensamiento, la idea de que la voluntad de Dios es la correcta, es buena, es agradable y es perfecta, como dice Pablo más adelante en Romanos. Entonces, nosotros necesitamos orar, aprender a orar conforme a la voluntad de Dios o en armonía con la voluntad de Dios. Y Dios cuida de nosotros, Dios cuida de ese detalle porque Él ha enviado al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Jesús prometió en el Evangelio de Juan que Él se iría, pero enviaría a otro consolador, a otro como Él, para que morara en nosotros el Espíritu Santo y Él nos guiara, nos enseñe, Él nos muestre el camino hacia la voluntad de Dios y Él nos ayuda en los momentos de dificultad, aún en esos momentos en que nosotros no sabemos qué quiere Dios que nosotros hagamos, no hemos entendido bien, nos falta comprensión o momentos en los que simplemente estamos tan abrumados que nosotros no sabemos cómo expresar lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo me imagino que muchos de ustedes, así como yo, nos sentimos identificados con esta descripción. Esos momentos de la vida en que, ¿cómo oramos? ¿Cómo lo digo? ¿Qué quiere Dios que yo haga en estas circunstancias? ¿Qué pasará con este momento o en este momento de mi vida? Pues para eso está la ayuda de nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo. Ahora, hay una segunda forma en la que Dios nos ayuda. Y aquí estoy en el verso 28 que les decía que es básicamente uno de los versos más citados, más conocidos, más repetido que uno encuentra en muchas partes. Dice el verso 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Qué
progresión maravillosa, la explicación que hace Pablo de cuál es la posición, nuestra posición en Cristo. Porque fíjense, él comienza diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, y luego pasa a describir quiénes son aquellos que aman a Dios. Entonces, vamos por parte. ¿Dónde vemos el cuidado de Dios? El cuidado de Dios está en que todas las cosas que nos suceden cooperan para bien. Y este texto es fundamental en nuestra vida comprenderlo a cabalidad, porque primero dice, sabemos. Pablo está hablando desde la convicción de su mente y de su corazón. No hay, en otras palabras, no hay lugar a dudas. Él dice, nosotros sabemos, estamos convencidos, estamos seguros. Es muy diferente caminar en la vida con Dios sintiéndose inseguros, como quien camina sobre las olas del mar o intenta caminar, como quien camina sobre arena movediza. Esta es la imagen de una caminata insegura. La imagen de alguien que está caminando sobre un terreno que no es fácil, un terreno que se mueve, un terreno que se hunde. Y entonces esa imagen es la contraria a la que está diciendo Pablo. Pablo está hablando de convicción. Está hablando de seguridad completa. Está diciendo, aquí nosotros no tenemos ni siquiera un resquicio de cuestionamiento o de duda con respecto a si Dios hace que las cosas cooperen a nuestro favor. Y él está diciendo, tengas la seguridad. Fíjense la progresión. Primero dice, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de Dios. Él nos ayuda a que nosotros nos acerquemos a Dios. Y luego dice, y nosotros sabemos que todas las cosas que ocurren en nuestra vida, Dios hace que cooperen para bien. Y aquí hay dos conceptos interesantes, probablemente más de dos, pero quiero enfocarme en el cuando dice, número uno, sabemos, luego dice todas. El concepto de todas que utiliza Pablo significa todas. Quiere decir, es completamente inclusivo y no es excluyente. No hay, está diciendo, no hay nada, absolutamente nada en la vida que nos ocurra que Dios no pueda hacer que cooperen para nuestro bien o para bien. Y esto, ¿cuál es el otro concepto que se une aquí a sabemos a todas las cosas? Es el concepto de cooperen. Dependiendo de la versión usted tiene, que tiene de la Biblia, puede encontrar en este texto otras palabras. Aquí dice cooperen. ¿Por qué utiliza la palabra cooperen? Hay otras versiones que dice ayudan para bien. Realmente es el mismo sentido, porque cuando uno se va al texto original, la palabra que se utiliza en el griego es la misma palabra que nosotros usamos cuando hablamos de sinergia. La sinergia es una expresión, es un concepto que aparece en muchas de las ciencias físicas, de las ciencias médicas, de las ciencias psicológicas, sociales. La sinergia es simplemente la unión de diferentes factores que cooperan entre sí, o que se unen, que se mezclan para producir algo. Por ejemplo, cuando alguien está produciendo música y tienes un ingeniero de sonido y ese ingeniero de sonido recibe la música que produce el piano, el bajo, la guitarra, la batería, el ingeniero de sonido toma todos estos sonidos y hace sinergia, o sea, los mezcla, los une para producir una melodía, para producir una canción, para producir un sonido que sea armónico, que suene bien. Ese es el sentido del concepto que dice que Dios hace que todas las cosas cooperen, todas las cosas se unan de una manera sinérgica y que dice que se unan para bien. Esto es importante. Porque cuando decimos para bien, a veces nosotros limitamos el concepto y pensamos solo en nosotros. Y pensamos, es que las cosas Dios las permite para que cooperen para mi bien, para mi bienestar, para que me vaya bien. Y sí es bueno pensar en que Dios hace que las cosas cooperen para mi bien. Pero fíjense que
es más allá. El texto dice para bien, en otras palabras, es más general que solamente específico. Dios permite cosas en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestras familias, situaciones que Él no impide, sino que suceden. Algunas cosas son buenas, algunas cosas que nos han pasado no son buenas, algunas son realmente trágicas, otras son muy sencillas de describir o de atravesar o de pasar. Y sin embargo, dice que Dios permite que todo eso colabore para nuestro bien. ¿Para el bien de quién? Para un bien desde lo individual hacia lo general, para bien de tu vida, para bien de tu familia, para bien de aquellas personas. Es como cuando tú arrojas una piedrecita en un lago o en una superficie de agua y esa piedrecita va formando ondas más amplias desde el lugar de donde cae. Pues precisamente nosotros debemos pensar, no quedarnos, ¿por qué es importante este concepto? Porque a veces nosotros nos quedamos en el ay de lo que nos sucedió o en el enojo de lo que hemos vivido. Y nos quedamos en esa sensación de ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? Yo no me merecía que me pasara esto. O nos quedamos en el nivel del enojo. Por culpa de esta persona, mira lo que me hicieron, mira el jefe, mira el gobierno, mira mi familia, mira. Y uno puede quedarse en ese nivel de sentimiento o de emoción en el que uno simplemente se concentra en el malestar que a uno le produce una experiencia negativa. Pero también es cierto que a veces nos quedamos en la alegría que nos produce una experiencia bonita. Y no vemos más allá de lo que Dios puede lograr, puede hacer, cómo Dios puede hacer que todas las cosas que nos suceden colaboren entre sí para el bienestar nuestro y para el bienestar de otros. Entonces, tenemos que caminar por la vida aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de los problemas más grandes, de lo que se nos presenta como un futuro incierto. Nosotros podemos caminar por la vida con esta seguridad y debemos decir, estoy convencido, estoy convencida, sabemos, yo sé que todas las cosas cooperan, Dios permite que cooperen, Él hace que cooperen para bien mío, para bien de muchos, porque dice, para el bien de los que lo aman. Y aquí es otro de los conceptos interesantes de este texto, cuando dice, para bien de los que lo aman. Y cuando uno ve el texto que dice aquí, aman, no se está refiriendo, por ejemplo, hay un amor que es el amor paternal, ese amor que sienten los padres por los hijos, el amor filial que se siente entre hermanos e inclusive entre amigos. Está el amor romántico de pareja, ese amor vital que lleva a las parejas a sentirse enamoradas. Y todos estos amores, cada uno en alguna medida, tiene una característica de condicionalidad. Los seres humanos, nosotros, las personas, nosotros amamos de manera condicionada. A veces el amor nos dura mucho tiempo, a veces nos dura poco tiempo. El amor que se puede notar que dura mucho o que es más constante en el tiempo, aunque hay sus excepciones, como la historia demuestra, es el amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Ese puede ser un amor más consistente y sin embargo, todo tipo de amor humano tiene sus fallas, tiene sus carencias y muchas veces tiene condiciones. Amamos con condiciones. Amo si me cae bien, amo si me gusta lo que hace, amo si me trata bien, amo si ponemos el sí delante del concepto del amor. Pero cuando Pablo dice que Dios actúa, hace que las cosas colaboren a favor nuestro, dice, para el bien de los que lo aman, está utilizando un concepto del amor que es diferente. Está hablando del amor ágape, está hablando de un amor que solamente produce Dios. Es interesante, ¿no? Y sin embargo, si este amor que produce Dios, ¿cómo es ese amor?
de Dios, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios por ti, por mí, no pone límites, no pone condiciones. Él nos ama. Y Él nos ama y nos ama aún antes de que nosotros ni siquiera pensaban nuestros padres en que nosotros naciéramos. Ya Dios nos tenía en su mente, en su corazón, ya Dios nos amaba. Ese es el peso tan grande del amor de Dios. Por eso dice que envió a su Hijo a morir por nosotros, por el grande amor con que Él nos ama. Y fíjense que aquí está diciendo que para el bien de los que aman a Dios, pero utiliza el concepto de amor que es el amor que viene de Dios. Y yo estoy diciendo que el amor humano es limitado y es condicional. En otras palabras, lo que nos revela este texto maravilloso es que Dios es quien nos da a nosotros, quien pone en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, la capacidad de amarlo a Él como Él nos ama, porque dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Por esto vamos descubriendo que a veces este texto nosotros se lo compartimos a las personas de manera, de cualquier manera. Es una persona que no tiene una relación con el Señor de ningún tipo y le decimos, no te preocupes, que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Y uno dice, pero ¿realmente esta persona ama a Dios? ¿Tú sabes cuál es la única manera de nosotros amar a Dios? Es cuando nosotros tenemos una relación personal con Él, que es lo que sigue explicando Pablo en el texto, porque dice que Él nos llamó para que nos acercáramos a Él, y una vez que nos acercamos a Él, dice que Él nos puso en la relación correcta con Él. Y luego dice, de ponernos en la relación correcta con Él, nos dio su gloria. Entonces, fíjense la progresión que parece inversa, ¿no? Primero, Dios nos llama, Él se revela a nosotros, Él nos acerca a Él, nosotros le entregamos nuestra vida, tenemos una relación con Él, Él comienza a mostrarnos su amor y Él comienza a poner en nosotros su amor para que nosotros le amemos a Él. Y cuando nosotros tenemos esta relación con Él, cuando nosotros le amamos a Él, entonces es cuando todas las cosas que nos ocurren cooperan entre sí para nuestro bien. Por eso este texto es maravilloso. Por eso lo importante no es decir como si fuera un pensamiento de confesión positiva, un pensamiento motivacional, un pensamiento de la psicología humanista que reparte frases bonitas y que las ponemos en todas partes, en las redes sociales, en nuestros cuadernos, en donde sea, ponemos frases bonitas, pero la palabra de Dios es poderosa y la revelación de Dios es poderosa. No es una frase motivacional, no es una frase bonita, es un llamado a tener una relación personal con Él, a entender que Él se ha revelado a nosotros y que Él nos acerca a Él y Él nos hace sus hijos. Y una vez que Él nos hace sus hijos, dice, nos pone en una relación correcta con Él, Él nos enseña y pone en nosotros ese tipo de amor que Él tiene, que Él produce. Y entonces nosotros comenzamos a experimentar que en medio de todas las cosas, todas que Dios hace, que todas las cosas que nos ocurren colaboren entre sí para nuestro bien. Y me gusta mucho que en el texto utiliza el tiempo presente. Y es un tiempo presente continuo. Dios lo hace constantemente. O sea, Dios está pendiente de ti, estuvo pendiente de ti en el pasado, Dios está pendiente de ti para cuidarte en el presente y Dios estará presente en tu vida en el futuro para cuidarte, para tomar todas las cosas que te ocurren y hacer que colaboren para tu bien, para tu bienestar, para el bienestar de la gente a la que tú amas. Pero dice, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Entonces la pregunta sigue siendo válida y es una pregunta que nos llama a la reflexión. ¿Tenemos una relación personal con el Señor? Porque si no tenemos una relación personal con el Señor, nosotros podemos, sí, llenarnos de motivación con palabras motivadoras, pero no lo vamos a experimentar.
no vamos a entender, no vamos a disfrutar. Nosotros tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Tenemos que entender que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es nuestro Padre. Y en esa relación con Él, esa relación correcta de la que Pablo habla en todos los capítulos anteriores de la carta de los Romanos, es cuando uno puede entender que todas las cosas que nos suceden, por eso es que nosotros vivimos, quienes conocemos al Señor vivimos con esperanza. Por eso es que tú puedes tener esperanza, independientemente de cuál sea la situación, independientemente de qué se anuncie, cuáles sean los pronósticos sociales, médicos, de relación para el país, para el vecindario, para la comunidad, para la familia, para ti de manera individual. No importa cómo se pinte el futuro, nosotros tenemos esperanza. ¿Y por qué tenemos esperanza? Porque como tenemos una relación personal con el Señor, entonces nosotros podemos tener el amor de Dios. Nosotros podemos entender y comprender que Él tiene un propósito para todas las cosas, que su voluntad es buena y que Él permite que las cosas que nos sucedan colaboren entre sí para nuestro bienestar. Luego dice en el verso 31, una tercera forma en que vemos el cuidado de Dios en nuestra vida es que Dios está por nosotros. El verso 31 al 35 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y luego resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces leí hasta el 34. Entonces nosotros, fíjense lo poderoso, cómo Dios cuida de nosotros. En cualquier circunstancia, Dios cuida de nosotros estando por nosotros. La expresión que Dios está por nosotros está hablando de Dios como protector y Dios como nuestra defensa. O sea, por eso es que dice, ¿quién nos condenará? Pablo utiliza un recurso muy interesante que tiene que ver con el hacer preguntas y respuestas. Son preguntas retóricas, esas preguntas que él hace, como quien las hace al aire, pero que realmente él va contestando a lo largo de lo que él va escribiendo. Y por eso él dice, ¿quién puede estar en contra de nosotros si Dios está por nosotros? Fíjense que no utiliza el concepto de Dios con nosotros. Esto lo vemos en muchas de las escrituras, que Dios está con nosotros. De hecho, uno de los nombres que se dio para Jesucristo fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Jesucristo dijo antes de ascender al cielo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Pero cuando encontramos la expresión que Dios está por nosotros o Dios está a favor nuestro, lo que nos está diciendo el texto bíblico es que Él es nuestro protector. Él es quien nos defiende. Cuando nosotros entendemos esa imagen poderosa del Señor estando por nosotros, del Señor defendiéndonos, del Señor protegiéndonos, del Señor siendo nuestro escudo, entendemos este tipo de conceptos que aparecen en el libro de los Salmos, sobre todo, y que a veces pensamos que simplemente por ser poesía son palabras bonitas, que suenan hermoso, que riman, es poesía. Y decimos, qué bonito suena, pero realmente lo que está diciendo es una realidad. Dios es nuestro escudo, Él es nuestro protector. Él está por nosotros. No temeré a nadie, no temeré mal alguno, escribió el salmista, porque Dios está por mí. Y dice, y si Dios está a favor de nosotros, ¿quién estará? ¿Quién puede ir en contra de nosotros? Otro elemento que nos demuestra a nosotros el cuidado de Dios. Dios cuida de nosotros. Dios está
presente en nuestras dificultades, pero también Dios está para defendernos, para protegernos. ¿Necesitas la defensa de Dios? ¿Necesitas que Dios te proteja? Sí. Sí lo necesitamos, y lo necesitamos en un mundo en que sí hay muchos peligros, de todo tipo de peligros, en un mundo en donde de pronto se pueden levantar en contra tuya simplemente por confiar en el Señor o declarar que confías en el Señor, en un mundo donde una de las premisas que parece subyacer en el comportamiento humano es esta premisa de yo primero, quítate tú y entro yo, me pongo yo, busco mi bienestar, no importa sobre quién tenga que pasar, yo voy a conseguir lo que yo quiero. Y esta mentalidad hace muchísimo daño a las sociedades, pero aún así, aún viviendo en sociedades de este tipo, dice la palabra de Dios que para los que están en una relación correcta con Él, otra vez utiliza la expresión, estar en una relación con Dios, en una relación en que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, una relación en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto, nosotros podemos respirar y podemos caminar tranquilos. Podemos decir, sí, Señor, tú eres no solamente quien me ayuda, tú no eres solamente el que hace que todas las cosas cooperen para bien, tú eres aquel que está a favor mío. Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién? ¿Quién? Piénsalo. Si tienes a Dios de tu lado, si tienes a Dios protegiéndote, lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos el alcance de esto. Y hay quienes, aún conociendo a Dios o aún siendo creyentes, tenemos la idea de un Dios muy lejano, de un Dios que como está en el cielo. Y hay gente que me dice, pastora, pero es que hay tanta gente en el mundo y hay tantos creyentes que ¿cómo puedo yo creer que Dios se interese por mí? ¿Cómo puedo yo creer que Él tenga ese cuidado y esa atención conmigo? Y es porque no entendemos del todo la naturaleza de Dios. Dios es omnipresente, quiere decir que Él está en todas partes. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo, algo que nosotros no podemos jamás. Dice que Él es todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas. Pablo lo dice en Efesios, Él puede hacer más allá de lo que nosotros pedimos, imaginamos o entendemos. O sea, Dios es capaz, Dios es poderoso. Por eso es que nosotros podemos vivir sin temor, confiados en que Dios está por nosotros, en que no solamente nos cuida porque el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda a orar, no solamente nos cuida haciendo que todas las cosas que nos ocurren colaboren entre sí para nuestro bien, no solamente lo hace de esta manera, sino que además Él está por nosotros. Él nos defiende, Él nos protege. Y por último, ¿cómo nos cuida Dios? Dios nos cuida asegurándonos que nada, fíjense, quiero ser enfática, así como decíamos en el verso 28, todas las cosas, aquí en los versos que siguen es nada. El concepto es nada. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Pablo lo desarrolla utilizando conceptos que son bien drásticos, ideas, pensamientos o acciones que son bien extremas. Porque miren lo que él dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿O si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. Dice, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. Pablo es radical en los conceptos que él emite en este texto. Dice, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y aquí es donde viene ¿sobre la base de qué? Sobre la base del amor de Dios. Del amor de Dios, no sobre la base de nuestro mérito, no sobre la base de nuestras acciones, no sobre la base de cuánto nosotros sabemos de
qué bien nos portamos, fíjense, por eso digo, no es de acuerdo a nuestro mérito, sino de acuerdo al amor de Dios. Dice en el verso 38, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada podrá. Y fíjense, él utiliza imágenes de situaciones extremas, porque hay personas, fíjense, que se separan de Dios o se apartan de Dios cuando enfrentan situaciones extremas, cuando se enfrentan a una pérdida de un ser querido. Por ejemplo, hay quienes dicen, ya no creo más en Dios, no quiero saber de Dios porque se llevó o me quitó a esta persona. Hay quienes se alejan de Dios cuando las aflicciones son muy grandes. Dice, cuando tienen problemas, llegan a decir, ¿para qué sigo a Dios si de todas maneras ahora tengo más problemas que antes? He escuchado personas que me dicen esto. Y hay quienes dicen, no vale la pena porque uno sigue sufriendo, pero uno no ve beneficio. Nosotros tenemos a veces nuestras razones particulares para apartarnos, para separarnos, para darle la espalda a Dios. Ojalá que ninguno de nosotros nunca consideremos esa opción en la vida, porque realmente nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Carece de todo propósito, de toda dirección, y carece de esperanza en el porvenir y de esperanza para la vida eterna. Nosotros, decía, podemos pensar y podemos actuar de alguna manera apartándonos, separándonos. Pero aquí lo que Pablo está diciendo no es que nosotros nos separemos. Lo que está diciendo es que Dios nunca va a dejar de amarnos. Dice, nada hará que Dios deje de amarte. Nada dejará que Dios deje de acompañarte, que deje de cuidarte. Ninguna situación, por extrema que sea en la vida. Dice, de hecho, nada en toda la creación. Aquello que tú ni siquiera imaginas que existe. Nada, dice el apóstol, nada podrá hacer que Dios se separe de nosotros. Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Recuerdan ese amor incondicional? Pues es lo que está diciendo Pablo. Nada podrá nunca hacer que Dios deje de amarte de esa manera incondicional. Ese amor que es por su gracia, que es por su bondad, que es por su fidelidad, que nace de él mismo, porque dice Juan, Dios es amor. Nada podrá hacer que Él deje de amarte. Que hiciste algo muy crítico, que fallaste, que fallamos, que pecamos. De repente hay personas que están viendo este video y tienen tiempo separados de Dios. Han dejado de congregarse, han dejado de buscar a Dios, han sacado a Dios de su vida. Y algunos pensarán que es muy tarde, ya me fui muy lejos, como el hijo pródigo, ¿verdad? Ya me fui muy lejos, ya no hay posibilidad de tener una relación con Dios porque ya me alejé. Pues la buena noticia es, Él te acerca, Él te reconcilia consigo mismo. Él por medio de Jesucristo, solo tienes que acercarte a Él y decirle, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Ponme en una relación correcta contigo. Perdona mis pecados. Perdona mi alejamiento, perdona mi falta de fe, ayúdame a tener esta seguridad que dice Pablo, que nosotros debemos tener en ti. Tenemos que tener esta seguridad, la seguridad de que Dios nos cuida, la seguridad de que el Espíritu Santo está para ayudarnos, la seguridad de que todas las cosas ayudan para nuestro bien, la seguridad de que Dios está por nosotros, que el Señor nos defiende, la seguridad de que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este es un buen momento para que podamos orar juntos y decirle al Señor, número 1, gracias por tu cuidado. Número 2, quiero volver a ti si es que te has alejado del Señor.
O si nunca le has entregado tu vida a Cristo, este es el mejor momento para que le digas, yo quiero conocerte, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y si tú eres un creyente que ha caminado entre la duda, entre la aflicción, entre la falta de convicción, este es el momento para decirle, Señor, afirma mis pasos. Afirma mi corazón, afirma mi fe, confirma mi fe, ayúdame a creer que tú eres mi ayudador, que tú estás conmigo, que en ti somos más que vencedores, que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad de entrar en tu palabra y de encontrar en ella tesoros incalculables para nuestra vida, para nuestro espíritu. Te pedimos, Dios, que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual. Que tú hagas en nosotros, nos des la capacidad espiritual de entender tu palabra, de absorber tu palabra y que tu palabra nos cambie, nos transforme, que tu Espíritu Santo haga esa operación que hace para renovar nuestra manera de pensar, para transformar nuestro entendimiento, para que nosotros veamos las cosas como tú las ves, para que nosotros podamos confiar en tu palabra, en esa palabra que dice que todas las cosas ayudan para bien. Aquellos que te aman, aquellos que tienen un propósito por ti y para ti. Señor, ayúdanos a caminar en medio de este tiempo difícil, en medio de este tiempo convulsionado, que nosotros podamos caminar seguros y confiados de que tú nos cuidas, que tú estás por nosotros y de que tú nos amas con un amor eterno e incalculable. Así te damos gracias en el nombre de Jesús. Pues bien, soy la pastora Erika Harris de CCI Panamá. Síganos una vez más en una próxima emisión. Búsquenos en nuestras redes sociales y permitamos que el Señor y su palabra hagan su obra en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.